Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Redstone? Como podéis ver, nos encontramos ya en el menú de configuración web del Switch Edimax ES5208P y lo que vamos a hacer es contaros un poco de qué funciones podemos encontrar, qué se puede configurar y también contaros algunos aspectos que todavía pues no os hemos contado durante el unboxing. Queremos comenzar por la parte superior que tenemos aquí en los números de puertos enumerados. Y es que aún no hemos aclarado si los puertos 9 y 10, que como recordáis son gigabit y que están acompañados también de dos puertos SFP, se pueden utilizar para conectar dispositivos de forma normal, ya que a priori pues el fabricante sobre el papel nos indica que son puertos, como nos ha llamado él, combo ports, es decir, serían para establecer enlaces entre otros equipos, que se encuentren ubicados en el mismo edificio. Por ejemplo, conectar un switch con otro switch o un switch con un rack, etcétera. Tenemos que decir que sí que funcionan de forma normal, pero nuestra recomendación es que se reserven para lo que el fabricante recomienda, es decir, para tareas de enlace, ya que son los que más capacidad tienen, recordemos que son gigabit, mientras que del 1 al 8 son fase Ethernet. Por lo tanto, sí que funcionan de forma normal y aquí ya depende de cada uno que los quiera utilizar pues para conectar, por ejemplo, uno a un router y otro, por ejemplo, a un servidor NAS o un ordenador para descargar, por ejemplo, contenidos, etcétera, o bien los dos reservarlos para funciones de enlace con otros equipos. Podéis ver también que tenemos una pantalla principal en la que se recogen pequeñas, digamos, pinceladas sobre las características del dispositivo, sobre todo a nivel de software. Podemos ver las avanzadas y las básicas. Bueno, esto es un pequeño resumen, o sea, no tiene ningún tipo de función. Teniendo en cuenta que ya, digamos, hemos repasado todo, también nos gustaría añadir que no se nos puede olvidar, y es que el Switch no dispone de servidor de HCP. Sí que posee DHCP Relay, por lo tanto, si queremos acceder en una primera configuración al dispositivo, tendremos que configurar una dirección de forma manual en nuestro ordenador para después, bueno, pues acceder al DHCP Relay, que ya podéis ver que lo tenemos aquí en nuestra izquierda, luego lo veremos más en detalle, y así que sea capaz de ofrecer direcciones IP automáticas. Dicho esto, comenzamos con el menú de configuración web, nos vamos al primer apartado, concretamente al de administración, y podemos ver que la primera opción que tenemos pues es la de la modificación del usuario de acceso, que en este caso es admin, y la contraseña, que por defecto es 1234. Como son unas credenciales muy obvias, pues sí que conviene modificarlas. Aquí podéis ver los elementos que se pueden utilizar para asignar nombres y contraseñas y bueno, pues los descartes que habría en este caso en los caracteres. Tocando el tema de administración, también podemos configurar todo lo relacionado con la IP de acceso al dispositivo, la máscara de subred y la puerta de enlace, y hacer que ésta sea estática, es decir, que nosotros la fijemos, o bien que sea dinámica, que es decir, a un dispositivo al que conectemos, pues sea capaz de asignársela. También podemos ver el estado del sistema, que bueno, en este caso no hay mucho más que decir, sino que solo la dirección MAC, el número de puertos, el nombre del dispositivo, que se puede modificar, la versión del firmware, y después, bueno, pues digamos qué funciones llevar a cabo cuando se excede pues el número de minutos de inactividad con el navegador web, digamos, abierto. Entonces, pues se haría automáticamente a la ventana de inicio o bien a la última pantalla que hemos visitado. También podemos cargar por defecto los datos del switch, es decir, restaurar valores de fábrica, actualizar el firmware. Lo tendríamos que descargar desde la página del fabricante y posteriormente pues introducirlo nosotros de forma manual. Para, digamos, acceder a este proceso es necesario introducir la contraseña que hemos fijado para el usuario con el que hemos accedido. Y también podemos pues resetear el dispositivo, es decir, reiniciarlo.
hacer un reinicio para restablecer pues un funcionamiento correcto, porque igual el dispositivo no posee el rendimiento esperado, y bueno, pues un reinicio, pues siempre suele decir en el área informática, nunca viene mal. En el apartado PoE, que es uno de los aspectos muy destacables de este switch, concretamente PoE Plus, ya que es capaz de, digamos, gestionar la corriente eléctrica que ofrece en cada uno de los puertos de forma óptima para que no se desperdicie. Podemos ver el estado general, es decir, la potencia máxima a la cual no conviene modificar. Esta es la recomendada por el fabricante. Se podría, digamos, estrujar un poco más, pero no es recomendable. Perdón. También podemos ver el consumo que se encuentra en este momento. Como podéis ver, no hay ningún dispositivo PoE, pues por lo tanto no existe ningún consumo. Y la temperatura del switch, que en este caso, bueno, pues 49 grados. En lo referido a la configuración del PoE o PoE Setting, podéis ver que pues podemos activar o desactivar esta función en cada uno de los puertos. Podemos asignarle una prioridad en función de, por ejemplo, el equipo que esté conectado. Por ejemplo, una cámara IP, pues se le puede asignar mayor prioridad que un punto de acceso, sobre todo porque se utilizan para videovigilancia. Y bueno, pues conviene garantizar el suministro eléctrico vía PoE. Así como, por ejemplo, también podemos ver el consumo instantáneo y el consumo máximo que posee cada puerto, que está limitado en este caso a 30 vatios. Y también podemos ver pues tareas de, digamos, de programación horaria. Aquí podemos ver el menú PoE Power Delay, pero también tenemos PoE Scheduling, y es, digamos, que nos permite programar el encendido y apagado de esta función, y por lo tanto el encendido y apagado de los dispositivos que estén conectados a los puertos. Como podéis ver, tenemos todos los días de la semana y las horas disponibles para que, pues digamos, se pueda ver mmm, digamos, una programación, pues se puede realizar una programación mucho más elaborada. Aquí podemos ver que tenemos seleccionado PM, pero también podemos ver AM, o sea, es el día completo. Está desactivado, así que nosotros no lo vamos a activar. Y por último, un servidor NTP que, bueno, teniendo en cuenta que son tareas de programación de encendido y apagado de los dispositivos, pues nunca está de más, digamos, que se configure un servidor horario para obtener pues la hora correcta y que el encendido y apagado sea puntual y preciso. En lo referido al manejo de puertos, pues tenemos todo lo relacionado con la gestión de los 10 puertos en concreto. Como podéis ver, tenemos el número 10 activado, y aquí el usuario, pues seleccionando cada uno de los puertos, pues puede, por ejemplo, puede configurar el negociado, la velocidad disponible, el tipo de duplex, la back pressure, etcétera. Como podéis ver, es un menú muy completo. Aquí también podemos ver, también podemos configurar el port mirroring, el control de ancho de banda de cada uno de los puertos, o incluso el control de paquetes broadcast. Como decimos, es un menú de configuración muy completo. Ahora mismo vamos a pasar, por ejemplo, a la configuración de las VLANs. Podemos seleccionar el modo de VLANs. También podemos ver los miembros a los que pertenecen cada una de las VLANs. Y después también configurar, por ejemplo, la función many to one, que también está relacionada con este tipo de función. Como podéis ver, en algunos casos está acompañado de gráficos en el menú de configuración web, que nunca está de más para entender un poco cuál es, digamos, la finalidad de esa función. El siguiente que tenemos es el per port counter, que, siendo sinceros, lo único que es un, digamos, un esquema en el que se muestran las estadísticas. En este caso se muestran los paquetes enviados y recibidos, pero podemos ver, por ejemplo, las colisiones, los paquetes que se pierden, los errores que se producen en el CRC de los paquetes, y estas, pues digamos, es, digamos, pura estadística, o sea, no aporta nada, es realmente un menú informativo. La configuración del QoS, que como podéis ver aquí tenemos que configurar el modo en el que se basa la prioridad. También podemos ver, por ejemplo, esta tabla en la que se pueden configurar la prioridad en base a la VLAN. Y después también tenemos la posibilidad de configurar la prioridad en función del servicio
de cada puerto a nivel TCP y UDP, es decir, en ese caso si es Telnet, SSH, FTP, SMTP, DNS, etcétera. Cerramos estos dos, nos vamos al siguiente, que es de velocidad. Y en velocidad, digamos que toca dos temas principales. Todo lo relacionado con las direcciones MAC, tal y como podéis ver. Y después un filtro de los puertos TCP y UDP, que también viene con una pequeña explicación de qué es lo que sucedería en el caso de que pues, configurásemos este tipo de filtros. Como ya hemos dicho durante el análisis, se trata de un dispositivo que está muy orientado a empresas, aunque no se descarta su uso para usuarios particulares. De ahí que tengamos, sobre todo de cara a los primeros, la función de Spanning Tree, que aunque muchos no los conozcáis, digamos que se trata de un protocolo que lo que permite es buscar bootles dentro de una topología de red. Ya se sabe que, digamos que se suele añadir en estos casos cierta redundancia para que en caso de que falle un enlace, aún digamos, casi todos los elementos de la topología estén disponibles. Digamos que lo que este protocolo permite es el control de estos enlaces redundantes y activarlos y desactivarlos cuando sea necesario. Desactivarlos para evitar bootles y activarlos cuando alguno de los, digamos, enlaces se haya caído y así permitir que todos los paquetes, digamos, continúen no el mismo recorrido, evidentemente, pero sí un recorrido alternativo que sea igualmente válido y que posea pues cierta calidad de servicio y digamos que, que esté garantizado además. Bueno, como podéis ver, esto es lo que está relacionado con el protocolo STP. También tenemos, como podéis ver, Link Aggregation. En el switch Edimax es 5208p. Y algo que hemos comentado antes, vamos a cerrar los dos anteriores, es la posibilidad del DHCP Relay. Como podéis ver, podemos configurar, en este caso está desactivado, se puede configurar también el número de hops, la dirección del servidor, que en este caso pues podría ser por ejemplo la de un router que nos ha ofrecido nuestro operador, y después también cómo afectaría el DHCP Relay a las VLANs. Estamos ya casi acabando, pero nos falta todavía de ver la posibilidad de descargar la configuración actual para que en caso de deterioro pues poder restaurarla, y justo debajo la posibilidad de restaurar una que ya tengamos guardada, que en este caso bueno pues requiere también de la contraseña de la cuenta que estamos utilizando para poder, digamos, validar el proceso. En el apartado de miscelánea se pueden, digamos, configurar otros aspectos que no han sido incluidos en las anteriores y que son un poco globales, como podéis ver el envejecimiento de las colas, el IGMP Snapping tanto versión 1 como versión 2, o por ejemplo el VLAN Streading. Así que bueno, esto digamos que son funciones que no han tenido cabida en otros apartados, pues se han agrupado en este que es un poco global. Y la posibilidad de configurar un servidor de correo en el switch. Tal y como podéis ver, pues se dispone de todo lo necesario y sin ningún tipo de problema. Y por último, logout, que lo único que hace es pues loguearnos fuera del sistema. Y ya, pues digamos, nos manda a la ventana de login. En definitiva, es un menú web muy completo, es digamos, un switch que posee características de gama alta, pero que está ubicado en la gama media. Su precio es de 160 euros y como podéis ver, pues el menú web es muy completo, se pueden configurar muchos aspectos y la verdad es que se nota que en un principio pues está orientado a empresas, aunque ya decimos que podría ser un producto muy recomendable para usuarios particulares.